Buenos días amigos, ¿cómo están? Un domingo más reunidos con todos ustedes hoy día, listos para poder compartir la palabra, para poder escucharla. Disponga su corazón, prepare ahí junto con la familia, con todos los miembros de la iglesia, de Sullana, de Piure, Talara. Prepárense para este tiempo que tenemos de escuchar la palabra de Dios. Y también hoy día tenemos la segunda parte de las enseñanzas Capitán de Tormentas con nuestro pastor Sergio Hornung. Así que hoy día domingo aprovéchelo al máximo en alimentarse de la palabra de Dios. Pero vamos a empezar este tiempo como siempre con un tiempo de alabanza para que usted pueda disfrutar y preparar su corazón. Vamos a escuchar a Agua Viva Worship que nos dice con esta canción, eres suficiente. Más que el agua que da vida, yo te necesito solo a ti. Más que el oro de esta tierra, más que todo en esta vida, yo te necesito solo a ti. Tú eres suficiente para mí, no encuentro en este mundo nada igual. Todo lo que yo busco está en ti está mi lugar. Tú eres suficiente para mí, confiando en ti yo puedo descansar. Tú llenas cada espacio en mi vivir, en ti está mi lugar. Más que el agua que da vida, yo te necesito solo a ti. Más que el oro de esta tierra, más que todo en esta vida, yo te necesito solo a ti. Tú eres suficiente para mí, no encuentro en este mundo nada igual. Todo lo que yo busco está en ti está mi lugar. Tú eres suficiente para mí, confiando en ti yo puedo descansar. Tú llenas cada espacio en mi vivir, en ti está mi lugar. Tú eres suficiente, tú eres suficiente. Suficiente. Si estoy contigo, no necesito nada más. 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 Está en ti está mi lugar. Tú eres suficiente para mí,
Tú eres suficiente, nos decía ahí Giancarlo Cabrera junto con Josh Morales en Agua Viva Worship. Qué hermosa letra saber que Dios es suficiente para nosotros. Él es suficiente en todo momento, Él es suficiente en toda circunstancia. Nada se puede comparar con Él, nada puede llenar nuestro corazón, solamente Jesús. Y principalmente en los tiempos de prueba. Y hoy día quiero compartir referente a eso. ¿Cómo podemos pasar los tiempos de prueba? ¿Cómo podemos salir triunfadores en las pruebas? En este tiempo que seguimos de prueba en este mundo, en nuestro país, nos preguntamos, ¿cómo podemos salir triunfando en las pruebas? Escuchaba una historia antigua, como una parábola, no de la Biblia, pero una parábola secular, en la que decía que un rey había colocado intencionalmente una piedra en uno de los caminos más transitados de su reino. Mandó a unos siervos a que pongan esta enorme piedra, dice, en medio de esta calle. Y luego mandó a los siervos que se escondieran para que vean cuál iba a ser la reacción de las personas que pasaban por ahí. Al comienzo pasaron unos pobladores y lejos de quitar la piedra de ese lugar, prefirieron rodearla, ponerse a un costado y seguirse de largo. Dice que después pasaron unos comerciantes que tenían unos carros, unos carruajes con bastante mercancía, y lo único que hicieron fue criticar al rey cómo es posible que pongan esta piedra en el camino, impidiendo nuestro transitar, pero tampoco se dignaron en moverla. Y siguieron pasando muchos transeúntes, pero ninguno se atrevió a mover la piedra. Pero hasta que llegó, dice, un campesino que estaba con una bolsa inmensa de verduras en su espalda. Y dice que al ver él la enorme piedra en el camino, dice que descendió esa bolsa de verduras que tenía en la espalda, la puso en el piso y hizo un gran esfuerzo en mover esa piedra. Cuando había terminado de mover esa piedra, ya estaba a punto de retirarse, notó que había una bolsa ahí, una pequeña bolsa junto a la piedra. Cuando abrió la bolsa, encontró que contenía varias monedas de oro y una nota que decía: estas monedas son para la persona que se tome la molestia de mover la piedra del camino, firmado por el rey. Seguramente que usted ha escuchado esta historia en algún momento, pero sabe que las piedras en el camino son muchas veces las pruebas que Dios pone en nuestras vidas. Y muchas veces esas piedras no tienen que ser necesariamente un obstáculo. Muchas veces estas pruebas no son necesariamente un obstáculo, sino más bien pueden ser una oportunidad de bendición. Este campesino fue el único que la prueba, el obstáculo, la piedra en el camino se convirtió en una bendición. Al mover ese obstáculo, encontró las monedas de oro. Y creo definitivamente que nosotros no estamos exentos de pasar pruebas en la vida. Las pruebas son temporales, siempre van a estar presentes en nuestra vida, no son eternas, pero Jesús nos dijo, ¿no? En el mundo tendréis aflicción, nos dijo. O sea, nos estaba diciendo, en el mundo tendremos pruebas, pero no tengas temor, porque dice Jesús, yo he vencido por ustedes. Entonces, por lo tanto, no nos es ajeno o no nos tiene por qué llamar la atención las pruebas de la vida cuando las enfrentamos. Ahora, la Biblia, cuando uno lee la Biblia, vemos que la Biblia está llena de historias, de pruebas que pasaron muchos hombres y muchas mujeres, que luego de pasar estas pruebas y aprobar estas pruebas, se convirtieron en los grandes hombres de la Biblia que usted y yo leemos diariamente. Ahora, lo maravilloso de esto y a la vez lo consolador de todo esto es que estos hombres eran personas como usted y como yo,
sujetas a pasiones como las nuestras. Ahora, si Dios pudo permitir pruebas tan difíciles para moldear la vida de ellos, también lo puede hacer con nosotros. Claro está que si bien es cierto, no vamos a repetir quizás exactamente igual las pruebas que pasaron ellos, pero lo que sí podemos repetir es su espíritu de humildad, de valor, de entrega a Dios, de lealtad y por sobre todo de fe en medio de esas pruebas tan duras. Y es por eso que están sus historias en la Biblia. David, por ejemplo, es uno de los tantos, porque podríamos pasar horas de horas citando las historias de la Biblia de las tremendas pruebas que pasaron ellos. Pero voy a comentarte, por ejemplo, David. David era un hombre que cada vez que enfrentaba una adversidad, era un hombre que tenía una mentalidad siempre firme y una mentalidad positiva. La historia más clásica de todas las pruebas que pasó David es cuando, por ejemplo, se enfrentó al famoso Goliat. Un hombre que era pues definitivamente mucho más grande, más fuerte, más todo en comparación de David. Pero David no tuvo ningún temor de enfrentar esta prueba en su vida tan grande y pudo salir triunfador, victorioso de esa prueba. ¿Por qué? Porque él realmente sabía realmente quién era, pero ¿de dónde provenía toda esa firmeza? ¿De dónde provenía todo ese positivismo que tenía David, de lo cual lo hacía salir triunfante en las pruebas? No en vano, la gran mayoría de los salmos han sido escritos por David. Y él nos menciona, por ejemplo, en un salmo, y creo que esa era la clave por la cual David salía triunfando en todas las pruebas que él enfrentaba. Yo quiero compartirte, por ejemplo, una cita que dice acá. Salmo 118 dice, cuando estaba en dificultades, llamé al Señor y le pedí ayuda. El Señor me respondió y me puso en libertad. El Señor está conmigo y por eso no tengo miedo. ¿Qué daño me puede hacer el ser humano? Yo creo que esta palabra fue la que él creyó y declaró cuando se enfrentó a esa prueba con el gigante Goliat. Él tenía una convicción, pero ¿sabes qué? Él qué hacía? Clamaba al Señor, oraba a Dios, le pedía ayuda y Dios le respondía y le daba libertad, le daba victoria. Él decía, el Señor está conmigo, por eso no tengo miedo. Cuando usted realmente tiene la convicción de que Dios está con usted, no puede haber temor. ¿Qué daño me puede hacer el hombre? ¿Qué daño me puede hacer un virus? ¿Qué daño me puede hacer una bacteria? ¿Qué daño me puede hacer un microbio en mi cuerpo si Dios está conmigo? Creo que tenemos que comenzar a creer lo que leemos. No solamente usted lo declare, créalo en el corazón. Con eso no significa que no tomemos nuestras medidas, como siempre hemos dicho. Pero qué importante es tener esa convicción. Es por eso que David se enfrentó a Goliat sin ningún temor, porque tenía una convicción. Ahora, no solamente David, cuando leemos el Nuevo Testamento, la iglesia misma en su nacimiento, cuando leemos el libro de Hechos, después de la crucifixión y la resurrección de Jesús, la iglesia tuvo que pasar por muchas pruebas de adversidad. La iglesia fue perseguida, sin embargo, en ese tiempo de prueba, en ese tiempo de adversidad, es donde la iglesia experimentó el mayor crecimiento. ¿Qué les ayudó a ellos? Pasar las pruebas. ¿Sabe qué? Ellos nunca perdieron su fe en Jesús y nunca perdieron su identidad. ¿Sabe por qué? Porque Jesús, si bien es cierto, ya no estaba presente físicamente con ellos, pero ellos sabían que ellos eran hijos de Dios y que Dios les había dejado
una gran compañía, al Espíritu Santo. ¿Sabe qué? En las pruebas y adversidad no podemos perder nuestra identidad, no podemos perder nuestra fe en el propósito que Dios lo ha llamado a usted y a mí a cumplir. Las pruebas, la adversidad, la aflicción y hasta las decepciones son por lo general los medios que Dios emplea para mantener nuestra fe y ensanchar nuestra comprensión de la voluntad y soberanía de Dios. Dios emplea estas pruebas para que podamos nosotros aumentar nuestra fe. Pero también es cierto, emplea esas pruebas para que podamos comprender un poco cómo es la voluntad de Dios, cómo es la soberanía de Dios siempre para nuestras vidas. Cuando enfrentamos las pruebas, es cierto que nos sentimos con sentimientos de inseguridad, de temor, pero lo que Dios está buscando en medio de esa prueba es que usted se fortalezca en Él. Y que más bien en medio de adversidad sigamos anunciando a un Jesús, a un Dios de amor, a un Dios de perdón que nos da la oportunidad de acercarnos a Él. ¿Sabe qué? Dios no siempre nos va a explicar la razón de nuestras pruebas de adversidad, pero sí nos ha prometido que todas esas pruebas nos ayudan para bien. Romanos 8:28 lo dice. Por eso yo quiero darle unos 5 consejos en los momentos de prueba. ¿Cómo podemos pasar la adversidad? ¿Cómo podemos triunfar en las pruebas? El primer consejo que quiero darles es lo siguiente. Deshágase de todo aquello que sea un obstáculo para su comunión con Dios. El mismo David aplicaba esto en su vida. Y creo que él, en los mismos salmos, nos está dando las claves. ¿Por qué él tenía esa convicción? ¿Por qué él tenía esa seguridad? No era un positivismo humano. No. Él tenía esa seguridad porque él se trataba de estar siempre en comunión con Dios. Y miren lo que dice acá en esta cita bíblica. Dice Salmos 139, 23 y 24. Dios mío, mira en el fondo de mi corazón y pon a prueba mis pensamientos. Dime si mi conducta no te agrada y enséñame a vivir como quieres que yo viva. Claramente, ahí el rey David está diciendo, está examinando su corazón. Y él está diciendo, Señor, examina mi corazón. Prueba mis pensamientos. ¿Está bien mi conducta? Enséñame a vivir no como yo quiera, sino que enséñame a vivir como tú quieres que yo viva. Lo que él estaba haciendo era examinar su corazón y poder identificar aquellas cosas que estaban obstaculizando una buena comunión con Dios. Ahora, Dios no quiere que usted niegue las pruebas dolorosas de su vida. No, Él no quiere eso. Lo único que Él quiere es que usted sea librado de toda amargura y de toda venganza. Escuchaba a un periodista muy conocido aquí en el Perú la mala relación que había tenido con su padre en su niñez y adolescencia. Y él decía que no había podido sanar esta herida que su padre le provocó por el comportamiento tan duro y abusivo que el padre tuvo con él. Sin embargo, él tiene una vida completamente, como él mismo lo afirma, desordenada. Y el periodista le preguntaba, pero tú has tomado una vida completamente desordenada para el estándar de pensamiento que tienen las personas. Y dice él, sí, es cierto, pero yo toda esta vida desordenada le he hecho a propósito de alguna manera de manifestar mi venganza hacia mi padre. Él era un hombre completamente estricto. Yo decidí ser todo lo contrario a él. Se da cuenta cómo cuando un corazón está amargado y cuando hay un corazón lleno de venganza, esas cosas
obstaculizan nuestra relación con Dios. Tenemos que liberarnos de todas esas cosas. Segundo consejo, manténgase firme, manténgase equilibrado en medio de la prueba. ¿Por qué? Porque nuestros sentimientos, nuestras emociones en medio de las pruebas nos pueden jugar una mala pasada. Y es por eso que tenemos que tener como plomada a la palabra de Dios. La palabra de Dios es la que nos va a sostener en el momento de prueba. Es la que nos va a dar ese equilibrio de que no ser guiados por nuestras emociones, sino principalmente ser guiados por la presencia de Dios. Ahora, es natural que en el momento de la prueba le pidamos a Dios que quite eso de nuestra vida, que inmediatamente deshaga nuestro sufrimiento. Ahora, no siempre Dios lo va a hacer al instante. Y no es porque Dios haya cambiado su amor hacia usted, al contrario, lo ama. Pero sabe que en esos tiempos de prueba nos damos cuenta que más bien en estos tiempos que la aflicción, la enfermedad y la muerte son parte de la vida. Pero sabe que no hay un solo momento que Dios no se interese por su situación y como lo ama tanto, lo va a liberar de todo sentimiento de duda y desesperación. Dios no lo ha dejado solo. Quiero darle un tercer consejo. No pierda su esperanza en Jesús. Él es su pastor. Él lo está guiando en las pruebas que usted está pasando. No tiene por qué enfrentar estas pruebas solo. Él está contigo. Él te está acompañando. Y sabe que esta prueba que estás pasando es la mejor oportunidad que Dios te está dando para que Él se manifieste a ti. Es el mejor momento para que conozcas a Dios de verdad. Es en los desiertos muchas veces donde aprendemos a conocer a Dios. Es en los valles donde conocemos a Dios más que en los montes. Los montes representan los momentos de éxito que Dios tiene en nuestra vida, pero es en los valles donde muchas veces se nos revela el verdadero amor de Dios. No pierda su esperanza en Él. Él está con usted y jamás lo va a abandonar. Cuarto consejo, quiero decirle, no vuelva atrás, no retroceda. Muchas personas hoy por hoy en esta situación están retrocediendo. Están volviendo a tener actitudes y comportamientos de la vieja naturaleza. En estos tiempos mucha gente manifiesta molestias, resentimientos, rebeldías, y eso es volver atrás. Mire, después de la crucifixión de Jesús, el apóstol Pedro y los demás volvieron a sus oficios de antes. Se habían olvidado que ellos ya no iban a ser pescadores comunes, sino que Jesús les había dicho que iban a ser pescadores de hombres. Sabe que en el tiempo de la prueba no olvide su llamado, no olvide su nueva identidad. Usted es un hijo de Dios. No olvide lo que Dios le ha mandado hacer. No olvide que usted tiene un propósito grande para Él. El propósito más bien de Satanás en las pruebas es desanimarlo para que usted olvide su identidad y su propósito. Mire, si bien es cierto, Pedro y estos apóstoles se fueron a hacer sus trabajos de antes, pero qué hermoso fue que Jesús después se apareció un día. Un día se apareció, dice, al borde de la orilla. Inmediatamente los discípulos se acercaron. Ahora, Pedro seguramente que tenía sentimientos encontrados. Pedro lo había negado a Jesús. Y es por eso que avergonzado, es por eso que desanimado, él volvió atrás, volvió a lo de antes. Pero Jesús se encuentra con él. Y lejos Pedro de quererle dar explicaciones, Jesús en ningún momento le dijo, ya ves Pedro, yo sabía que me ibas a negar. No, no le dijo nunca nada. Simplemente Jesús le preguntó 3 veces, Pedro, ¿me amas?
Yo no sé cómo habrá sido ese momento, pero yo me imagino que Pedro, quizás avergonzado, con la mirada hacia el piso, dirías, qué vergüenza, Señor. Pero Jesús nunca te va a condenar. Jesús te va a confrontar con tu pecado con amor. Pero ¿sabes cómo lo confrontó? Preguntándole, Pedro, ¿me amas? Pero cuando Pedro por tercera vez le dice, Señor, tú sabes que te amo. A pesar de que había fallado, a pesar de que había pecado, Pedro dijo, tú sabes que te amo. Y Jesús sabía que lo amaba. Pero ¿qué le dijo? Apacienta mis ovejas. No dejes de servir a Dios como lo has hecho siempre. No dejes de servir a Dios con la misma excelencia que lo has hecho. Más aún en estos tiempos de prueba, no es tiempo de retroceder, no es tiempo de volver atrás, es tiempo más bien de avanzar, de seguir adelante, de seguir haciendo la obra para Dios. Porque ¿sabes qué? Dios te necesita. Dios quiere que siga siendo luz y que siga siendo sal en esta tierra. Por lo tanto, no volvamos atrás. Y por último, quiero decirle algo. Quinto consejo, mantenga una vida de santidad. Ahora, muchas veces cuando hablamos de santidad, lamentablemente la religión nos enseñó un concepto completamente equivocado de santidad, pensando que santidad es una persona desdichada, una persona que solamente ha nacido para sufrir en esta vida y ser una persona que realmente con un rostro apático. No. La santidad significa vivir apartado para Dios. Y las pruebas de adversidad, Dios las usa muchas veces como un purificador que Dios utiliza para limpiarnos de todo lo malo, el pecado, lo negativo. Y eso es lo bueno de esto. Mire, usted dirá, pero ¿será posible vivir una vida de santidad en pleno siglo XXI con un sistema de vida tan complicado? Esto es como querer pretender, imagínese usted una novia completamente de blanco y que tiene que irse al altar para casarse, pero para llegar a ese altar tiene que pasar por toda una mina de carbón. ¿Será posible que esta mujer, esta novia, llegue hasta el altar pasando por esa mina de carbón sin mancharse ni una sola gota? Es casi imposible que esa mujer pueda llegar completamente su vestido blanco al pasar por esa mina de carbón. De la misma manera, para usted y para mí, mantenernos en santidad en este sistema humanamente es imposible, pero para eso Dios nos ha enviado al Espíritu Santo. El Espíritu Santo es nuestro ayudador. Con el Espíritu Santo sí es posible pasar por este mundo que está lleno de encarbonizado de pecado, pero es posible pasar por en medio sin ensuciarnos. ¿Por qué? Porque no somos nosotros, no es nuestra habilidad, no es nuestra capacidad, es el Espíritu Santo, nuestro ayudador, nuestro consolador, que Él va a permitir que pasemos la prueba sin necesidad de contaminarnos, sin necesidad de volver atrás, sin necesidad de rendirnos. No, sí es posible pasar triunfante la prueba solamente con la comunión con el Espíritu Santo de Dios. Mire, si usted está pasando una prueba fuerte en este momento, anímese en el nombre de Jesús. Crea en las promesas de Dios. No se rinda. ¿Sabe qué? Dios quiere que usted, es más, Dios ya ha prometido que usted va a salir victorioso. Es ninguna prueba de la que pasamos, ninguno de nosotros, ninguna prueba es más que la capacidad que Dios le ha dado. Ninguna, lo dice la palabra. Así que es tiempo de levantarse, es tiempo de seguir alimentándose de la palabra. Yo déjeme orar por ustedes, amigos y hermanos de Agua Viva Norte, Sullana, Purita Lara. Señor, yo quiero bendecir la vida de todos mis hermanos y discípulos de
Agua Viva Norte, bendito Dios. Y si hay alguna persona que en este momento nos está escuchando por primera vez, amigos, si tú estás escuchando esta enseñanza y estás pasando por una prueba muy fuerte, repite conmigo de todo corazón. Dile: Señor Jesús, yo te pido perdón por todos mis pecados. Ayúdame a pasar las pruebas de la vida. Yo me rindo completamente a ti para que tú crezcas en mí, Señor, y tú serás mi Señor y mi Salvador. Y tú me darás sabiduría y pondré en práctica estos 5 consejos y podré salir triunfante en las pruebas en tu nombre, Jesús. Amén. Si usted ha orado eso, ¿sabe qué? Jesús va a ser su capitán. Él va a ser su guía. Y cualquier prueba que usted pase, por más fuerte que parezca, por más grande que parezca el gigante, Dios le va a dar la salida en esa prueba. Yo lo creo y se lo declaro en el nombre de Cristo Jesús. Amada iglesia de Sullana, Piura y Talara, yo bendigo sus vidas y sé que ustedes van a salir completamente triunfantes de todas las pruebas que enfrenten. Bendigo sus vidas, bendigo sus economías, bendigo su salud, bendigo sus familias en el nombre de Jesús. Usted ahí agárrese de la mano con su esposo, con su esposa y con sus hijos y digan: en el nombre de Jesús, nosotros vamos a salir triunfantes en las pruebas. Gracias a Dios. Que Dios me los bendiga y no se olvide la prédica del pastor Sergio Hornung, capitán de tormentas, segunda parte. Bendiciones, que tenga un lindo domingo.